una nueva catequesis. El día de hoy vamos a hablar sobre la división de la Biblia con sus libros. Recordemos que la Biblia la dividimos en dos grandes bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla principalmente sobre la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento nos habla sobre la alianza con Jesús principalmente. Pero también el Antiguo y Nuevo Testamento los subdividimos en distintas partes. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y poéticos, y encontramos los libros proféticos. Ahora, el Nuevo Testamento lo dividimos en los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas católicas y el Apocalipsis. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas partes para ver de qué trata. Por ejemplo, el Antiguo Testamento está compuesto por el Pentateuco, como dijimos, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que nos hablan sobre todo del tema de la ley. También es conocido por los judíos como la Torá. En estos 5 libros encontramos relatos como, por ejemplo, la creación de todo lo que existe por Dios. También está la alianza del monte Sinaí y la peregrinación a la tierra prometida. Luego encontramos a los libros históricos, que son 16 libros que contienen la historia de Israel, pero una historia leída desde la fe. Entonces se nos narra todos los acontecimientos que ha vivido el pueblo de Israel en las distintas etapas que ha tenido, pero desde la mirada de la fe. Luego tenemos a los libros sapienciales y poéticos, que son 8, que son diversas expresiones de la sabiduría popular del pueblo de Israel, expresado en cantos, en salmos, en proverbios, en dichos. Sobre todo se cogen el tema de la sabiduría y son como consejos prácticos para buscar en tu vida la felicidad. Luego tenemos a los libros proféticos, que son 17, que nos narran principalmente toda la labor profética de los profetas con el pueblo de Israel en su caminar, ¿no? El acompañamiento que han tenido los profetas al pueblo de Israel, tanto anunciando la palabra de Dios, anunciando la voluntad del Señor hacia el pueblo, denunciando las injusticias o cuando el pueblo no estaba yendo por el camino de Dios y consolándolo en las adversidades que tenía. Luego tenemos el Nuevo Testamento, que empezamos con los Evangelios, que recordemos son 4. Son el corazón de la Biblia, porque nos hablan sobre la vida, la misión, la muerte y resurrección de Jesús. Son el corazón de la Biblia, es una parte importantísima de la Biblia. Luego tenemos los Hechos de los Apóstoles, que es un libro, ¿no?, que recoge el caminar de las primeras comunidades cristianas, cómo con los apóstoles ha sido su caminar y también cómo han ido expandiéndose y creciendo. Luego tenemos las cartas de San Pablo, que son 14, escritas por el mismo apóstol San Pablo y algunas posiblemente escritas por sus discípulos en nombre de San Pablo, en nombre del apóstol. Son cartas escritas a comunidades concretas, en una situación concreta que estaban viviendo. El apóstol les escribe para animarles en la fe, de acuerdo a lo que estaban viviendo. Luego tenemos las cartas católicas, que son 7. Están escritas no a una comunidad concreta como las cartas paulinas, sino escritas a todos los cristianos. Tienen un carácter universal para acompañarlos en la fe. Luego tenemos el Apocalipsis. Este libro está escrito sobre todo para dar esperanza a los cristianos que están viviendo situaciones de dificultad o que van a pasar dificultades. Está escrita para animarlos en la fe desde la esperanza. Ahora, recordemos que los libros de la Biblia, cada libro también se divide en capítulos y versículos. En la Biblia normalmente el capítulo está en un número más grande y los versículos en números más pequeños. Entonces, por ejemplo, si queremos citar un libro determinado de la Biblia, normalmente se pone primero el nombre del libro o su abreviatura, luego sigue el capítulo, el número un poco más grande, en la Biblia lo encontramos, y luego viene una coma y se señala el versículo. De tal manera que, como está apareciendo en pantalla, este versículo se leería Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 4.
Vamos a continuar hablando sobre estos temas importantes de la palabra de Dios. Nos vemos en la siguiente catequesis.